La falsa paz de Petro es idéntica a la falsa paz de Santos. Columna de Eugenio Trujillo Villegas. Colombia está conmocionada por la sangrienta guerra en el Catatumbo, una región del norte del país, en la frontera con Venezuela, que se convirtió en escenario de guerra a muerte entre las FARC y el ELN. Un primer informe de los hechos dirá que ambos grupos narcoterroristas pelean por el control de las 50.000 hectáreas de coca allí cultivadas, cuya ruta de salida pasa por el Cartel de los Soles en Venezuela. Es decir, las organizaciones guerrilleras colombianas producen la coca, pero Maduro, Diosdado Cabello y sus secuaces la conducen hacia el Golfo de Maracaibo, para después embarcarla hacia los mercados internacionales. Este es el origen de la tragedia del Catatumbo. Sin embargo, una guerra de tales dimensiones tiene antecedentes más profundos que están siendo silenciados. Las FARC exigieron prohibir la fumigación de coca con glifosato. Veamos entonces estos antecedentes. En 2012 comenzó el falso proceso de paz de Santos con las FARC, y una de las primeras condiciones del grupo guerrillero que Santos aceptó incondicionalmente era que las plantaciones de coca no se podrían fumigar con glifosato. Acto seguido se establecieron las zonas en donde deberían cesar las operaciones militares contra la guerrilla, que evidentemente coincidían con las zonas cultivadas de coca. Las dos principales regiones en donde se implementó esta situación fueron el Catatumbo y el Cauca. En el 2015, el entonces ministro de Salud de Santos, Alejandro Gaviria, hizo un estudio falsificado, mentiroso y sin ningún rigor científico, afirmando que la fumigación aérea con glifosato afectaba la salud de las poblaciones aledañas. Esa teoría prevaleció por encima de las conclusiones de otras instituciones involucradas de la lucha contra las drogas, como la policía, el ejército, la procuraduría, la DEA y la embajada de los Estados Unidos, pues todos ellos afirmaban lo contrario. En realidad, el glifosato se usa en todo el mundo para combatir las plagas de la agricultura, y hasta ahora nadie se ha muerto ni enfermado por su uso responsable y adecuado. Como consecuencia de ese parecer, el Consejo Nacional de Estupefacientes prohibió la fumigación aérea de los cultivos de coca con glifosato, decisión que después fue respaldada por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-236 de 2017. Todo esto a instancias del gobierno y de las FARC, que necesitaban esa prohibición para que no colapsaran las negociaciones. Es necesario aclarar que la Corte no prohibió el glifosato para ser usado en los cultivos de caña de azúcar, arroz, banano, palma, aceite, aguacate, café y todos los demás que hay en Colombia. Según la lógica de la sentencia, si se usa en estos cultivos no es perjudicial para la salud, pero cuando se fumigan los cultivos de coca resulta mortal para las poblaciones campesinas. Los cultivos de coca pasarán de 50.000 a 300.000 hectáreas. En consecuencia, desde entonces los cultivos de coca han crecido de forma exponencial. Se calcula que en el año 2012 había 50.000 hectáreas de coca, pero en este año 2025 esa suma aumentó a la escandalosa cifra de casi 300.000 hectáreas. Y de ellas 50.000 están en el Catatumbo y otras 50.000 en el departamento del Cauca, de tal forma que esas dos regiones son las que más producen coca. Como es evidente, es también en esas dos regiones, el Catatumbo y el Cauca, en donde se presentan los mayores conflictos con las guerrillas marxistas de las FARC y del ELN. Y también es evidente que después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, esta guerrilla no se pacificó en absoluto, ni entregó las armas, ni dejó de delinquir, ni por un solo día. Tanto los gobiernos de Santos y de Iván Duque, y ahora el de Petro, y los medios de comunicación en pleno, no dejan de señalar a las FARC como disidencias. Esa forma de mencionarlas es falsa, pues en realidad no son ninguna disidencias, sino que son las mismas FARC haciendo lo que siempre han hecho. Son un cartel de narcotráfico y unas organizaciones terroristas. Esta secuencia histórica es un proceso de 13 años de desinformación y de mentiras promovido por el gobierno y aceptado cobardemente por todo el país. Lo que aconteció fue un transbordo ideológico inadvertido de la sociedad colombiana hacia el caos, con el falso pretexto de conseguir la paz.
Se sacrificó el Estado de Derecho para complacer a las organizaciones terroristas. La fuerza pública abandonó sus obligaciones constitucionales para defender el país de sus enemigos. Se desprotegió a los colombianos ante las numerosas bandas criminales que se han ido apoderando del territorio de la nación, que ya alcanza la escalofriante cifra de 600 de los 1.100 municipios de Colombia. La tragedia actual del Catatumbo, con casi un centenar de muertos y unos 100.000 campesinos desplazados, ha creado una crisis humanitaria sin precedentes. La gran pregunta, para la cual no hay respuesta, es la siguiente: ¿quién está a cargo de ejecutar una solución? Nadie. En el auge de la tragedia, Petro se fue de viaje a Haití a practicar satanismo vudú y brujería, y a su regreso desató la absurda crisis diplomática con Estados Unidos. La inteligencia de las Fuerzas Armadas fue desmantelada desde el gobierno de Santos, también por exigencia de las FARC, y lo poco que queda de ella ahora está bajo la dirección de los exguerrilleros del M-19 nombrados por Petro. Los generales que enfrentaron las guerrillas con heroísmo y eficacia fueron expulsados de las Fuerzas Armadas por Petro, pues unos 80 fueron retirados del servicio y otros renunciaron antes de su posesión. Los helicópteros y aviones para apoyar las acciones militares están en tierra porque no hay presupuesto para mantenimiento ni interés en usarlos. La capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ha sido diezmada, tanto en número de hombres como en presupuesto. El ministro de Defensa ha sido protector de las FARC y enemigo de las instituciones militares. La estirpe de generales que conocimos como héroes de la patria ya no existe. Que nadie tenga duda, los generales que tenían honor, espíritu de lucha y patriotismo están todos retirados. Los que tienen el mando ahora son hombres sin honor, que obedecen órdenes para destruir a Colombia, pues sirven a un gobierno ilegítimo que los desprecia y los humilla sin ocultar. No tienen el coraje de proteger el honor de la milicia, ni de salvar la vida de sus hombres, ni de combatir a los enemigos de la patria. Son cómplices de la disolución de Colombia, expertos en retirar las tropas de las zonas de conflicto. No tienen valor para hacer respetar la más sagrada de las instituciones del Estado, que nos debe defender de los enemigos que están destruyendo a Colombia.